vamos a trabajar con ustedes, ¿sí? Nosotros aquí nos encontramos, en esta partecita nos encontramos con un elemento importantísimo. ¿Quién de ustedes conoce a este símbolo? ¿Quién de ustedes me dice? Más bien lo recuerda. El carbono. ¿Carbono? Muy bien, ¿O no? este es el elemento, el carbono, ¿no es cierto? ¿Cuál será el número atómico del carbono? 12. El 12 es la masa atómica. El número atómico es 6. Muy bien. 6. Muy bien. El número atómico también corresponde al número de electrones. Es decir, el átomo de carbono también tiene 6 electrones alrededor del átomo en sí, ¿sí? Muy bien. Aquí con este símbolo, nosotros en este símbolo, rogamos apagar los micrófonos, por favor. No sean malitos, ¿sí? Muy bien, entonces el átomo de carbono, ¿por qué iniciamos con el estudio nosotros del átomo de carbono? ¿Por qué? Porque la química orgánica estudia todos los compuestos relacionados al carbono. Es por ello que nosotros iniciamos en esta clase a estudiar al átomo de carbono, sus características principales. Muy bien. El compuesto más simple del carbono es el metano. Nos dice que el compuesto más simple del carbono es el metano. Muy bien. Aquí nosotros en esta diapositiva nos encontramos con 3 imágenes. La imagen del centro nos indica cuál es el símbolo del carbono, cuál es su número atómico, el 6, y cuál es su masa o peso atómico, 12.01. En la figura anterior, es decir, en la primera figura, nos encontramos con la distribución electrónica del átomo de carbono, es decir, los electrones en sí que tiene el átomo de carbono, cómo se encuentran distribuidos en sus capas o niveles de energía. Y en la tercera figura nos indica la tetravalencia del carbono. ¿Qué quiere decir, señoritas y jóvenes, tetravalencia? Tetra viene de 4, es decir, con esto nos quiere decir que el átomo de carbono es tetravalente, es decir, que tiene 4 electrones de valencia. Mire, 1, 2, 3 y 4. ¿De dónde puedo yo deducir por qué el átomo de carbono es tetravalente? Porque si usted observa en esta primera figura, ¿cuántos electrones hay en el segundo nivel? ¿Cuántos electrones? 4. Muy bien, 4. 4. Esos 4 electrones que tiene el átomo de carbono se llaman electrones de valencia. ¿Y para qué le sirven al átomo de carbono? Le sirven para unirse con otros elementos y formar compuestos. En este caso, el carbono se está uniendo ¿con qué elemento? ¿Con qué elemento? El hidrógeno. Muy bien, señorita. El átomo de carbono aquí se está uniendo con el hidrógeno y justamente está formando el elemento, el compuesto más simple que decían antes, el metano. El compuesto más simple del carbono es el metano, porque ha resultado de la unión de un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Muy bien, sigamos. Aquí dice, el compuesto más simple del carbono es el metano. Ya lo estudiamos. El carbono puede unirse a otros carbonos o a otros elementos mediante enlaces dobles o triples. ¿Sí? Para aprender química orgánica es muy importante primeramente distinguir un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico. Para yo conocer o poder identificar si se trata de un compuesto orgánico, tiene que estar presente el elemento carbono. Los compuestos orgánicos son aquellos que se forman principalmente por el elemento carbono. Muy bien. Vamos a establecer en este cuadrito comparativo cuáles son las diferencias entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Los compuestos orgánicos principalmente están formados por carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo, entre otros elementos. Pero en todos ellos tiene que estar presente el carbón. En cambio, los compuestos inorgánicos son todas las combinaciones de los otros átomos que están en la tabla. Las reacciones de los compuestos orgánicos son lentas y muy complejas, mientras que de los compuestos inorgánicos, las reacciones son sencillas
pero también lentas, ¿sí? Pero también lentas, pero sencillas. La diferencia que acá en los orgánicos son complejas. Los compuestos orgánicos son insolubles en agua, pero los inorgánicos son solubles en agua. Los pesos moleculares de los compuestos orgánicos son muy altos. En cambio, los pesos moleculares de los compuestos inorgánicos son bajos, es decir, en otras palabras, son livianos. Los compuestos orgánicos no conducen la corriente eléctrica, mientras que los inorgánicos sí conducen la corriente eléctrica. Los puntos de fusión y ebullición en los compuestos orgánicos son bajos. Es decir, que para yo fusionar o hacer hervir un compuesto orgánico necesito poco calor. Mientras tanto que en los inorgánicos yo necesito un elevado calor para fusionar o para hacer hervir un compuesto inorgánico. Mientras los compuestos orgánicos contienen enlaces covalentes, como se dijo antes, hablábamos aquí en la parte de acá arriba, tienen enlaces simples, dobles o triples. Enlaces covalentes, simples, dobles o triples. Los compuestos inorgánicos tienen enlaces iónicos y enlaces metálicos. Entonces, aquí está la gran diferencia. Los compuestos orgánicos se unen mediante enlaces covalentes, mientras que los compuestos inorgánicos se unen mediante enlaces iónicos y enlaces metálicos. Muy bien. Sigamos. Una de las principales características del carbono es que puede enlazarse con otros átomos de carbono u otros elementos y formar miles de compuestos. Es decir, que el carbono tiene la facilidad de unirse consigo mismo y con otros elementos y formar miles de compuestos. La capacidad del carbono de unirse a otros elementos de carbono para formar nuevos compuestos se la conoce como autosaturación. ¿Qué es la autosaturación? Atención, ¿en qué consiste la autosaturación? Es la capacidad que tiene el carbono de unirse a otros elementos de carbono para formar nuevos compuestos. Y esta es una propiedad química que hace que los compuestos orgánicos sean más abundantes que los compuestos inorgánicos, ¿sí? Es decir, en la naturaleza hay más compuestos orgánicos que compuestos inorgánicos. ¿Por qué? Porque el carbono tiene esta característica especial de unirse consigo mismo y con otros elementos mediante la autosaturación. Y esta es la característica principal para que exista más compuestos orgánicos que inorgánicos en la naturaleza. Ahora, el carbono en la naturaleza nosotros lo podemos encontrar mediante 5 formas. En forma de diamante, en forma de grafito, en forma de carbón amorfo, en forma de fullereno y en forma de nanotubos. Muchos de ustedes hayan escuchado hablar del diamante, ¿sí o no? ¿Sí han escuchado ustedes hablar del diamante? Sí, Sí, ¿no es cierto? Se le considera como algo precioso, ¿no es cierto? El diamante es un sólido transparente y muy duro que se forma en el interior o se ha formado en el interior de la Tierra bajo fuertes presiones y temperaturas muy elevadas. Aquí los átomos de carbono están unidos mediante enlaces covalentes fuertes. Mediante enlaces covalentes fuertes, lo que le da la consistencia de una figura cristalina, como se puede observar. Luego nos encontramos con el grafito, que está aquí en el primer lugar. El grafito es un carbono, de color negro, es suave al tacto. ¿Por qué? Porque está formado por láminas horizontales. Luego de ello nosotros el gráfico no lo tenemos aquí del carbón amorfo, pero nosotros nos encontramos con este en el texto. El carbón amorfo, dentro de esto nosotros tenemos como ejemplo el carbón vegetal, el carbón de humo, el carbón de retorta, inclusive el carbón animal. Está dentro del carbón amorfo. Luego nos encontramos con el fullereno, que es la penúltima figura. Este fullereno fue encontrado por primera vez
Lo encontraron a este fullereno por primera vez cuando en México cayó un meteorito en la Tierra. El fullereno tiene la forma, son moléculas que están formadas por 60 carbonos y tiene la forma de un balón de fútbol. Mire, cada molécula tiene la forma de un balón de fútbol. ¿Sí? Seguidamente nos encontramos con el nanotubo. El nanotubo resulta de la unión de varios fullerenos. Mire, mientras el fullereno tiene la figura de un balón de fútbol, acá está formado el nanotubo por miles de fullerenos. Estos nanotubos son muy utilizados en la industria como buenos conductores eléctricos y térmicos. Muy bien. Entonces nosotros al carbono en la naturaleza lo hemos podido encontrar mediante 5 formas. El más preciado es el diamante, luego tenemos el grafito, el carbón amorfo, el fullereno y el nanotubo. Muy bien. En este momento nosotros vamos a hablar acerca de los tipos de carbono. Existen 4 tipos de carbono, ¿sí? Carbono primario, carbono secundario, carbono terciario y carbono cuaternario. Aquí nosotros nos encontramos con una cadenita carbonada. Aquí tenemos una cadenita carbonada en la cual nosotros vamos a encontrar los 4 tipos de carbono. ¿Sí? Mire, los que están de color mostaza, hablemos, son carbonos primarios. ¿Cuándo encontramos nosotros un carbono primario? Cuando se une a un solo átomo de carbono, ¿sí? Miren, todos los que están de color mostaza están unidos a un solo átomo de carbono. ¿Sí se dan cuenta? A un solo átomo de carbono y le quedan acá 3 valencias libres. En este caso está reemplazado por el hidrógeno, ¿sí? Esto les voy a explicar luego en un ejercicio que vamos a trabajar después, ¿sí? Nosotros aquí encontramos los que están de color mostaza, repito, son carbonos primarios. Los que están de color azul se llaman carbonos secundarios. ¿Por qué? Porque se unen a 2 carbonos. Observen este primero. Hacia arriba se encuentra con el mostaza y hacia acá con el lila. Está unido a 2 carbonos. Si se ponen a analizar cada uno de ellos, se une a 2 carbonos y le quedan 2 valencias libres que en este caso están ocupadas por el hidrógeno. Si vamos a estudiar al carbón terciario, es el que está de color lila. Mire, el carbón terciario está de color lila y se une a 3 carbonos. Observemos este primero. Mire, hacia cada lado tiene uno y hacia abajo otro. Finalmente, Santiago Pineda, por favor, que nos ayude con el micrófono. Camilo Sánchez, ayúdeme apagando su micrófono, por favor. Nos encontramos con el carbono, luego del terciario, tenemos el carbono cuaternario, que en este caso aquí está un poquito, hay un error por la escritura. El cuaternario es aquel que se une a 4 carbonos. Observemos este de aquí, mire, hacia arriba un carbón, hacia abajo otro y a los lados otro. Entonces está unido a 4 átomos de carbono. Esto vamos más adelante a hacer unos ejercicios, ¿sí? Muy bien. Otra característica principal del carbono es su tetravalencia. Tetra, ya les indiqué a ustedes, quiere decir 4. Es decir, que el carbono tiene 4, se puede unir a 4 elementos. Puede ser a sus mismos átomos o puede ser a otros elementos, ¿sí? Esto quiere decir la tetravalencia del carbono, que el carbono tiene 4 enlaces. Muy bien, sigamos. Vamos a hablar nosotros aquí acerca del ciclo del carbono. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a hablar acerca del ciclo. ¿Quién de ustedes me dice qué es un ciclo? ¿Qué entiende usted por un ciclo? Ciclo será algo que inicia. Muy bien. ¿Procesos o procesos? Muy bien, es algo que inicia. Como una secuencia. Muy bien, señorita y joven. Llamamos ciclo, como que se va y vuelve. Muy bien, joven, es algo que va y vuelve y no se termina. Llamamos ciclo del carbono al intercambio del carbono entre los seres vivos y el medio que les rodea. ¿Sí? En este caso, mire, llamamos ciclo, dice, del carbono al intercambio del carbono entre los seres vivos y el medio que les rodea. La atmósfera, en este caso, mire, el dióxido de carbono o el carbono, ¿en dónde está? Está en la atmósfera, ¿no es cierto? La atmósfera, ¿qué hace? Proporciona dióxido de carbono
a todos los vegetales. Ustedes ya conocen que los vegetales, mediante el proceso de fotosíntesis, ¿qué hacen? Absorben a través de sus hojas el CO2, es decir, el carbono que está en la naturaleza. ¿Para qué? ¿Qué hacen con Para eso? transformarlo en oxígeno. Muy bien, señorita. El proceso de la fotosíntesis consiste en absorber a través de sus hojitas el gas carbónico. ¿Y qué hacen las plantitas? Lo transforman en compuestos orgánicos y esos compuestos orgánicos quedan en la planta y el oxígeno botan de nuevo a la atmósfera y de esta forma están purificando el aire. Ahora, este material vegetal luego es asimilado ¿por quiénes? Por los animales e inclusive hasta por el hombre, ¿no es cierto? Nos alimentamos de ellos y formamos parte al carbono ya de la materia viva de nosotros. ¿Qué hace luego el carbono que ingresó a través de la alimentación hacia nosotros y hacia los animalitos? ¿Qué hace? De nuevo vuelve a la atmósfera. ¿A través de qué? Esta ovejita de aquí está expirando. Si estuviésemos nosotros alrededor también, ¿qué estamos haciendo? Eliminando nosotros gas carbónico de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero también cuando este animalito muere, cuando esta plantita cae al suelo, se descompone, ¿qué pasa? También libera, ¿no es cierto? Carbono de nuevo a través de la descomposición, libera carbono a la atmósfera y de nuevo vuelve el carbono a la atmósfera para de ahí de nuevo ser cogido por los vegetales y continuar lo que ustedes dijeron, su secuencia, continuar su ciclo. En eso consiste el ciclo del carbono, ¿sí? Muy bien, entonces miren, el carbono está en la atmósfera. ¿Quién proporciona carbono a los vegetales? Es la atmósfera, porque la atmósfera es un reservorio del gas carbónico. ¿Y de dónde nomás viene el gas carbónico a la atmósfera? Como producto de la descomposición, como producto de todo tipo de fermentación. Mire, las emisiones de gases de los vehículos y fábricas, todos ellos, inclusive nosotros a través de la expiración, el momento que respiramos y eliminamos nosotros un gas, ese momento que eliminamos el gas, estamos eliminando gas carbónico a la atmósfera, pero las plantitas son los únicos seres que ayudan a disminuir esta cantidad de gas carbónico de la atmósfera a través del proceso que ellos realizan de su proceso fotosintético, ¿sí? Muy bien, entonces en eso consiste o en ello consiste el ciclo del carbono. Muy bien. Vamos también a hablar un poquito acerca de la importancia del carbono. Muchos compuestos del carbono son componentes esenciales de la materia viva, porque en la materia viva desempeñan muchísimas funciones, por ejemplo, reserva energética, material estructural e inclusive la transmisión de la información genética. Otros compuestos de carbono, tanto de origen natural como de origen sintético, son de uso común en la vida diaria. Por ejemplo, hablemos en este momento de todo tipo de combustibles. ¿De dónde vienen los combustibles? ¿Quién de ustedes me dice de dónde vienen los combustibles? Del petróleo. Muy bien, señorita, vienen del petróleo, ¿no es cierto? ¿Y el petróleo ha sido resultado de qué? ¿Cuál ha sido la materia prima para la formación del petróleo? ¿El carbono? Han sido restos de vegetales y animales que se han sepultado hace miles de años. Y si son restos de vegetales, los vegetales, ¿qué hicieron en aquel tiempo? Capturaron el gas carbónico de la atmósfera, ¿no es cierto? Igual, los seres vivos, el momento que se han alimentado en aquel entonces de los vegetales, también a través de la alimentación han estado incorporando carbono a su estructura. Pero ¿qué pasa? Estos seres vivos, restos de animales y vegetales sepultados hace miles de años, se han quedado debajo de la tierra y con el tiempo han originado el petróleo, ¿sí? Muy bien, entonces, repito, otros compuestos de carbón, tanto naturales como de origen sintético, son de uso común en la vida diaria, como por ejemplo los derivados del petróleo, todo tipo de combustibles, todo tipo de medicamentos. Aquí también nos encontramos con fibras textiles, con cosméticos, con jabones, con detergentes, entre otros. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera como producto de varios procesos, ya les dije a ustedes, como producto de la respiración de los seres vivos,
como producto de todo tipo de fermentaciones, como producto de todo tipo de combustión. Si ustedes encienden una vela, hacen una fogata, es combustión. Están produciendo gas carbónico y este gas carbónico de nuevo va a la atmósfera y sigue su ciclo, continúa, como ustedes dijeron, es algo que rota, es una secuencia que nunca se va a terminar. Muy bien. En ocasiones los restos de los seres vivos se fosilizan. En ocasiones los restos de los seres vivos se fosilizan transformándose en carbón y petróleo. Aquí está lo que antes se dijo. En muchas ocasiones y antiguamente los restos de muchos seres vivos se fosilizaron, transformándose con el tiempo en carbón y petróleo. Muy bien. Ahora vamos nosotros a hacer un trabajito. Vamos a hacer un trabajito en una diapositiva que quedó un poco suelto, los tipos de carbono, ¿no es cierto? Dentro de los tipos de carbono nosotros estudiamos ¿cuántos tipos de carbono existían? A ver, ¿quién me ayuda? 3. 4. 4. ¿No es cierto? Muy bien, 4. Carbón primario, carbón Primario, secundario, secundario, terciario y cuaternario. Muy bien. Ahora vamos. ¿Cuál es o cuándo encontramos un carbón primario? Un carbón primario encontramos a un solo átomo de carbono, ¿no es cierto? Y le quedan 3 valencias libres. Yo a mis estudiantes les decía, le quedan 3 bracitos libres, ¿sí? Recuerden que el carbono tenía 4 bracitos, ¿no es cierto? Es decir, 4 valencias. Asociémosle con el término bracito, ¿no es cierto? Este carbono tiene 4 bracitos. Está unido a un carbono, pero ¿cuántos bracitos libres le han quedado? 3, ¿no es cierto? 3. Estos 3 bracitos libres les sirven para unirse, en este caso con el hidrógeno, en otros casos será hasta con otros elementos, ¿no es cierto? Entonces, vamos con ustedes señalando. Vamos, aquí hay un carbono primario, ¿no es cierto? Ubiquémosle de color naranja, ¿ya? ¿Dónde habrá otro carbón primario? Aquí, ¿qué dicen ustedes? Una pregunta. ¿Cuáles son las figuras del carbono primario? No le puedo hablar. Ese es carbón primario, ¿dónde está la muy cruz? bien. El carbón primario es aquel que se une a un solo átomo de carbono y le quedan 3 valencias libres. El último. Yo aquí le estoy ubicando una figura de un círculo. Yo le estoy dando la figura joven de un círculo, ¿sí? Muy bien. Acá el último, muy bien, el joven que me ayudó. Aquí también nos encontramos con un carbón primario. ¿Habrán más primarios? ¿Qué dicen ustedes? No. No creo, ¿no es cierto? No. Vamos con un carbono secundario. El carbono, si el primario se unía a un carbono y le quedaban 3 libres, el secundario se une a 2. Si se une a 2 carbonos, ¿cuántas libres le quedan? 2. Muy bien, 2. Aquí nos encontramos con 1. ¿Ya? Daremosle esta figurita. El cuarto. Muy bien, aquí. Sí, muy bien, aquí nos encontramos con otra. Busquemos otro, ¿habrá otro secundario? No, licenciado. No, no es cierto. Vamos con un terciario, vamos con un carbón terciario, ¿sí? Vamos con un carbón terciario. ¿Dónde habrá? Si el primario se unía a 1, si el primario se nos unía a 1, el secundario a 2, el terciario, ¿a cuánto se nos va a unir? El terciario, ¿a cuánto se nos va a unir? A 3. A 3, ¿no es cierto? Aquí A nos 3. encontramos con un terciario, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos con un carbono terciario. Les pregunto a ustedes, aquí no hay ningún cuaternario, ¿no es cierto? No hay ningún cuaternario. El cuaternario se une a 4 carbonos y no le queda nada libre. ¿Sí? Muy bien, vamos con el ejercicio de aquí. Aquí a ustedes, aquí está representada la cadena carbonada de otra forma, ¿sí? Mientras aquí está de una forma desarrollada, aquí la tenemos de una forma semidesarrollada. Mire, mientras este carbono de aquí dice CH3, aquí también nos dice lo mismo, ¿sí? Aquí también nos dice, mire, CH3. Si usted le quiere a esto un poco reducir, se le escribe CH3, ¿sí? Muy bien. Mire, este será cuaternario, ¿qué dicen ustedes? Atención, este será cuaternario.
¿Estará Sí. unido a 4 Sí. carbonos? ¿No es Sí. cierto? Sí. Que sí, le queda algo libre, a él no le queda nada. Él No. está unido con 4 carbonos. Este de aquí, ¿qué carbono será? ¿Qué dicen ustedes? Terciario. Muy bien, señoritas. Es un carbono terciario porque está Ah. unido a 3 carbonos, ¿no es cierto? Qué bueno. Aló. Ya, y este de aquí, ¿qué será? ¿Qué carbono será este? Secundario. Muy Secundario. bien. Es un carbono secundario porque se une a 2 carbonos y le quedan 2 hidrógenos o 2 valencias libres. Muy bien, señorita, ¿sí? Muy bien. Acá nos encontramos con otro ejemplo. Yo creo que ustedes ya me entendieron, será suficiente ahí nomás para irnos a explicar su debercito, ¿sí? Vamos a trabajar con su debercito. Muy bien. Desde aquí hacia abajo tienen ustedes que hacer, ¿sí? Atención, y se realizan las siguientes actividades. Por hoy y 2 semanas más yo les voy a resaltar de color amarillo. Después ustedes ya no va a ser necesario porque ya saben qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. Este texto de aquí no lo transcriban a su hojita de deber. No lo transcriban. Solo léanle, ubiquen la primera pregunta, lean el texto y contesten lo que aquí se pide, ¿sí?